Bueno, para darle un poco de aplicación y continuidad a los temas que hemos estado viendo, vamos a trabajar la aplicación de los indicadores de calidad en el monitoreo de la calidad de agua de unos ríos. Y en base a este muestreo y este trabajo que les voy a mostrar aquí rápidamente, ustedes deben trabajar entonces la tarea. Entonces, en la sesión anterior se vio el concepto de cargas, que estaba relacionado con la cantidad de agua y también con la concentración que se medía del parámetro. Entonces, vamos a ver una aplicación. En este caso, este es de un monitoreo que se hizo hace algún tiempo. Es un monitoreo pequeño, por eso lo utilicé. Entonces tenemos, esta es la zona de estudio donde hay varios ríos. Tenemos el río Tiribí, el río Chiquito, río La Cruz y río Chagüite. Entonces, bueno, cuando para cierta zona de interés, bueno, uno de los puntos es identificar en qué cuencas usted tiene interés en hacer el monitoreo o cuáles están influyendo en su río principal. Entonces, este va a ser uno de los puntos. El otro de los puntos, que es complejo cuando uno quiere hacer monitoreos, es definir cuántos son los puntos de muestreo. Entonces, esta identificación de puntos de muestreo pues va a estar asociada a qué tanto quieres evaluar en la cuenca y qué zonas quieres abordar. La cuenca alta, la cuenca media, la cuenca baja, si se quiere toda o cuáles son los límites institucionales, a veces también donde se están haciendo los estudios. Y estos puntos de muestreo pues también van a depender de la capacidad económica que se tenga, porque entonces cada medición de parámetro pues tiene un costo, las campañas de muestreo tienen un costo en términos de transporte, entonces pues eso es lo que a ustedes les va a permitir definir, hacer, definir cuáles van a ser entonces los puntos de muestreo. Para este caso se hicieron 3 campañas de muestreo, en invierno, verano y transición. Esto también es otro tema importante, con qué frecuencia yo puedo hacer los muestreos, que también definitivamente está determinado pues, por la capacidad económica de la institución que está haciendo el monitoreo. Bueno, para este caso, entonces, en este planito, estoy colocando el abscisado para cada río, que es con el que vamos a estar referenciando la tabla. Tenemos entonces dónde están los puntos. Esta parte va a ser la parte alta de cada una de las cuencas, los nacimientos de los ríos. Y los parámetros que se monitorearon fueron la DO5, la DQO, los sólidos, el pH, la temperatura y los caudales. Siendo estos pues uno de los principales parámetros y que son indicadores que te permiten dar una idea de la calidad del agua en cada río. Con respecto al análisis de información, bueno, tú puedes analizar en función de ese abscisado, o sea, cómo se me va comportando, cómo va cambiando el río a medida de que se va transitando el agua. Y también hay códigos que se emplean para hacer la clasificación del agua superficial. Por ejemplo, Costa Rica tiene un reglamento de clasificación. Hay diferentes países que tienen también sus clases. Aquí, por ejemplo, están enumeradas de la 1 a la 5, donde pues la clase 1 va a ser la mejor calidad y tiene este código de color celeste, 2 verde, 3 amarillo, 4 naranja, 5 rojo. Esta clasificación, ¿a partir de qué se saca? Bueno, entonces cada normatividad tiene unos indicadores, tiene unos índices. En el caso de Costa Rica se trabaja con el índice holandés, el cual utiliza la DBO, utiliza el nitrógeno, el porcentaje de saturación de oxígeno. Y a partir de esto y una tabla de calificación, le da la clase al río, donde 1 pues, es el menos contaminado y 5 es el más contaminado. Esos indicadores no necesariamente están bien definidos, pueden haber muchos otros parámetros que sean de interés y pues son cosas que en la medida que pasa el tiempo las normatividades se van ajustando. Aquí también entonces, ¿qué me identifica a mí las clases? Me define
los usos potenciales o las necesidades de tratamiento que se requiera. Entonces, por ejemplo, aquí está la clase 1, que es una clase muy buena. Entonces, básicamente para todos los usos del agua, pues se empieza a clasificar como utilizable. Pero a medida que se va deteriorando la calidad, que es lo que me muestra las clases con números más grandes, me empieza a mostrar limitaciones o que no es utilizable o uso con necesidades de tratamiento. Entonces, en términos de resultados, esto era lo que podía comentar. Entonces, asociado a cada cuenca y cada uso que se esté dando en los diferentes abscisados, nosotros podemos ver cómo eso determina la calidad de agua, ¿cierto? Por ejemplo, un paso por una zona urbana, un paso por una zona agrícola, va a depender entonces de los tipos de descarga que se tenga. Entonces, estos son, por ejemplo, unos grafiquitos de los diferentes parámetros y cómo se comportan también según el periodo estacional y el abscisado. Entonces, también para esto yo puedo identificar, que es parte de la tarea de ustedes, de cuál es la carga, ¿sí? ¿Cuál es la carga de QO, cuál es la carga de BO, cuál es la carga de sólidos? Porque entonces esto me va a permitir también identificar en qué secciones yo voy a tener un mayor impacto o mayor actividad antropogénica que me esté deteriorando la calidad del agua. Aquí, por ejemplo, para el comportamiento en sólidos y también vean entonces el oxígeno disuelto, que era un parámetro que era importante, como él va disminuyendo a medida pues, de que va recibiendo más descargas. Entonces, esos son los caudales. En los puntos de los nacimientos, las condiciones no permitían hacer una medición de caudal, también se empezaba con caudales bastante pequeños y el lugar no daba posibilidad de hacerlo, por eso no se pudo medir. Pero para los otros puntos sí están entonces los caudales que se miden en cada uno de los puntos. Entonces, algo que de pronto no había tocado mucho es sobre el tipo y las fuentes de contaminación. Entonces, los vertimientos yo los puedo clasificar en dos tipos, principalmente. Contaminación puntual, que es cuando se hace un vertimiento directo, o sea, una tubería que me llega al cuerpo receptor, sea de una zona urbana o sea vertimientos puntuales a nivel industrial. Y el otro tipo de vertimiento o el otro tipo de contaminación es lo que le llamamos contaminación difusa, que es como una contaminación de área. Entonces, por ejemplo, una zona rural, un cultivo por escorrentía cuando llueve, entonces se va a recoger a través de las diferentes subcuencas o microcuencas, o también pues se va llegando al cuerpo receptor de una manera no puntual, sino más distribuida. Entonces, todas estas actividades, ya sea difusa o puntual, pues va a afectar la calidad que yo tenga y por ende la carga que va a estar transitando en el río. Entonces, parte de la tarea, ustedes tienen los diferentes puntos y pueden calcular cuánto es la carga que están transitando en cada sección. Y entonces eso les va a permitir identificar qué zonas van a requerir una atención prioritaria o hacia dónde se deben encaminar los esfuerzos. Entonces, aquí tenemos una tablita de cargas y la distribución de un zoom en uno de los ríos para que vean ahí cómo se dan las confluencias y que en función de eso pues también se analiza. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos el río Chiquito en el punto Yerbabuena y en el punto centro, la Cruz en dos de sus puntos de muestreo, pero aquí entonces ya tenemos la confluencia de los dos para, en este caso, el parámetro de QO. Acá lo tenemos para sólidos y para las concentraciones de oxígeno disuelto. Entonces son formas de ver cómo se comporta la calidad en la longitud del río. Ok, entonces parte entonces del análisis que ustedes van a hacer es hacer sus estimados de carga, que es el Excel que me van a dar, y analizar entonces cuáles considerarían como sus zonas prioritarias de atención.
Esto es para el río Tiribí. Y pues básicamente es como lo que hemos estado conversando. Ok, bueno, espero les vaya muy bien.